Hola, comunidad de Oberón. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Gracias por acompañarnos. Los relatos que estamos a punto de contar comienzan ahora. Me llamo José y trabajo como seguridad en el Mercado Juárez, aquí en Ciudad Juárez. Tengo 45 años, estoy casado con Gloria y tenemos una hija, Sara, de 9 años. Siempre he creído que mi única responsabilidad real es cuidar de mi familia y mantener mi trabajo para que nunca nos falte lo básico. No soy de andar buscando problemas ni de meterme en cosas que no me conciernen. Mi vida ha sido siempre sencilla y rutinaria, y me gusta que así sea. Cada día empieza temprano. Me despierto antes de que amanezca, preparo café para Gloria y para mí, y me aseguro de que Sara esté lista para la escuela. Ella siempre me sonríe con una mezcla de sueño y emoción, y aunque quisiera abrazarla más tiempo, sé que no puedo. Después de desayunar, tomo mi chaqueta y camino hacia el Mercado Juárez. El camino me permite ver cómo la ciudad despierta. Los vendedores ambulantes arreglan sus puestos de tacos o frutas. Los camiones de transporte urbano pasan con su ruido habitual y los primeros clientes ya recorren las calles con bolsas vacías, listas para llenarse. Todo tiene un ritmo propio, y aunque a veces es pesado, me da una sensación de estabilidad. Al llegar al mercado, recorro mi zona habitual. Conozco a todos los comerciantes y muchos clientes por nombre. Doña Carmen, la señora que vende frutas. Ernesto, que atiende el puesto de tortas. María y Pablo, una pareja que viene casi todos los días. Don Vicente, un hombre mayor que siempre saluda con respeto. Mi trabajo consiste en vigilar, asegurarme de que no haya robos, problemas o conflictos, y mantener la calma en un lugar que, a pesar de ser grande, siempre me ha parecido seguro. Los primeros días no hubo nada fuera de lo normal. La gente venía y se iba. Los vendedores gritaban sus ofertas y yo tomaba nota mental de cualquier cosa que me pareciera extraña. Todo parecía rutina, pero poco a poco empecé a notar detalles que no cuadraban. Doña Carmen, por ejemplo, desapareció por casi 2 horas un día. Al volver, parecía confundida, como si no recordara a dónde había ido. Solo decía que no estaba segura de nada, y miraba alrededor como buscando un recuerdo que no encontraba. Pensé que tal vez se había desorientado, que se le había olvidado algo, o que había tenido un mal rato, pero algo en su mirada me hizo sentir que no era eso. Al día siguiente, Ernesto también desapareció por un tiempo. Cuando regresó, su comportamiento era distinto. Respondía mecánicamente, no parecía recordar a algunos clientes habituales, y su sonrisa no llegaba a los ojos. Empecé a preocuparme de verdad, aunque traté de convencerme de que quizá eran simples olvidos o cansancio, cosas normales en un mercado tan grande y caótico. Lo que más me inquietaba era que cada vez que algo así sucedía, sentía un nudo en el pecho, una mezcla de preocupación y miedo que no podía ignorar. Comencé a fijarme en los detalles más pequeños. Cómo caminaban las personas afectadas, cómo movían las manos, cómo miraban a los objetos sin reconocerlos. Era algo sutil, pero innegable. La rutina normal que me daba seguridad empezó a sentirse frágil, como si algo invisible estuviera alterando la vida del mercado sin que pudiera verlo directamente. Mi familia notó que algo cambiaba en mí. Gloria me preguntaba si estaba bien, si estaba durmiendo suficiente, si algo me preocupaba en el trabajo. Yo solo decía que todo estaba bien, que era cansancio, pero por dentro sentía un malestar creciente. Sara, mi hija, a veces me preguntaba si estaba triste, y yo le sonreía, aunque no podía quitarme de encima esa sensación de que algo no estaba bien, algo que no podía nombrar. Y fue entonces, en medio de esta rutina que siempre había sido mi refugio, cuando empecé a notar pequeñas coincidencias extrañas. Clientes que se perdían por minutos y volvían confundidos. Miradas vacías que me atravesaban como si intentaran decirme algo. Susurros que no entendía pero que parecían provenir de ninguna parte. Todo parecía normal para el resto,
Pero para mí había algo que no podía explicar, algo que me decía que la seguridad y la normalidad que siempre había conocido estaban comenzando a desmoronarse, aunque nadie más lo notara. No podía dejar de pensar en la sala de depósitos que casi nadie visitaba, un lugar que siempre me había parecido aburrido y silencioso. Algo en mi interior me decía que ahí, entre las cajas y los pasillos vacíos, estaba la raíz de lo que estaba ocurriendo. Pero no quería imaginarme lo peor. Prefería aferrarme a la rutina, a la certeza de que todo seguía bajo control. Sin embargo, cada vez que veía a doña Carmen o a Ernesto, ese nudo en el pecho se hacía más grande, y yo sabía que pronto tendría que enfrentar lo que fuera que estaba cambiando a la gente a mi alrededor. Después de los últimos incidentes en el mercado, no pude ignorarlo más. Cada vez que veía a doña Carmen caminando con la mirada vacía o a Ernesto actuando como un autómata, sentía un peso en el pecho que no podía sacudirme. Era algo que me perseguía incluso cuando me sentaba a descansar o cuando llegaba a casa. Empecé a pensar que tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Mi deber como seguridad me obligaba a mirar más allá de lo evidente, y esa noche, mientras cerraba el turno, decidí que revisaría los depósitos y las áreas menos transitadas del mercado. El depósito que más me llamó la atención siempre estaba al fondo, detrás de una puerta de metal que se mantenía cerrada casi todo el tiempo. Nadie entraba allí sin necesidad, y las pocas veces que alguien lo hacía, regresaba diferente, confundido, distante, como si una parte de ellos se hubiera quedado adentro. Caminé hacia la puerta, tratando de mantener la calma, respirando hondo y diciéndome a mí mismo que probablemente solo eran coincidencias. Pero al acercarme, algo en el aire me hizo detenerme. Había un silencio extraño, un vacío que no debería estar allí. Abrí la puerta un poco, solo lo suficiente para asomarme. El depósito estaba vacío, solo cajas apiladas, polvo en el suelo y sombras que se estiraban por las esquinas. Nada parecía fuera de lo normal, y, sin embargo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era como si alguien me estuviera observando desde adentro, aunque no hubiera nadie. El aire se sentía pesado, cargado, y de repente tuve la sensación de que algo estaba llamándome, llamando a mi nombre. No era un sonido audible, sino una especie de susurro que se infiltraba en mi cabeza. José. Di un paso atrás, el corazón latiéndome en la garganta. Mis manos temblaban y por un momento sentí que iba a vomitar. Quise cerrar la puerta y salir corriendo, pero algo me obligó a mirar de nuevo. Allí, entre las sombras, vi una forma oscura, indefinida, moviéndose con lentitud. No tenía rostro ni rasgos reconocibles, solo un contorno oscuro que parecía absorber la luz del lugar. Por un instante, me pareció que me estaba llamando, que quería que entrara. La puerta quedó entreabierta, y mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Corrí fuera del depósito sin mirar atrás, sintiendo que algo invisible me seguía. Mientras me alejaba, el aire parecía vibrar con un frío que no correspondía al clima de la ciudad. Cada paso que daba hacía que el mundo normal a mi alrededor se sintiera irreal, como si hubiera una capa invisible que separaba lo que era seguro de lo que no lo era. Mi mente trataba de racionalizarlo. ¿Estrés? ¿Fatiga? ¿Una broma de mi imaginación? Pero la certeza de que algo estaba allí dentro, esperándome, era innegable. En los días siguientes, empecé a notar cambios más profundos en mi percepción del mercado. Cada vez que alguien desaparecía por unos minutos y regresaba, me resultaba imposible ignorarlo. Doña Carmen ya no solo parecía confundida. Sus movimientos eran torpes, sus respuestas automáticas. Ernesto hablaba con pausas extrañas, repitiendo palabras sin sentido. Incluso María y Pablo, que antes eran inseparables y sonrientes, ahora mostraban miradas perdidas y gestos descoordinados. Sentía miedo constante, una sensación que nunca había experimentado antes. Cuando caminaba entre los pasillos del mercado, el ruido de los clientes y los vendedores se transformaba en un murmullo inquietante,
y cualquier sombra me parecía sospechosa. Incluso los pasillos que antes me resultaban familiares comenzaron a sentirse extraños, como si el espacio se hubiera deformado de alguna manera. Cada vez que me acercaba a la puerta del depósito, el corazón se me aceleraba, y una mezcla de curiosidad y terror me mantenía pegado a la idea de que ahí estaba la clave de todo. Lo peor era que no podía hablar con nadie sobre esto. Gloria intentaba preguntarme si todo estaba bien, y yo solo respondía que sí, que era cansancio. No podía arriesgarme a que pensara que estaba perdiendo la cabeza, y mucho menos quería preocupar a Sara, así que me obligaba a mantener la rutina. Revisar cada pasillo, controlar la entrada, vigilar a los clientes, mientras la presencia del depósito se colaba en cada pensamiento. Cada noche, al llegar a casa, la sensación de ser observado no desaparecía. Cerraba las puertas, encendía luces, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. Era como si esa sombra del depósito hubiera dejado una huella en mí, una marca invisible que me seguiría a donde fuera. Dormía con un ojo abierto, escuchando los sonidos de la casa, imaginando que cada sombra era la misma figura oscura que vi ese día. Y así, poco a poco, comencé a darme cuenta de que mi vida cotidiana ya no era suficiente para protegerme del miedo que me estaba alcanzando. Un miedo que parecía crecer con cada persona que regresaba del depósito. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que la única forma de entender lo que estaba pasando era enfrentar esa sala, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritara que no lo hiciera. El terror no era solo lo que pasaba adentro, sino la certeza de que algo maligno podía estar acechando a todos, transformando a la gente sin que nadie pudiera explicarlo. Y lo peor de todo era que yo ya no podía escapar de esa sensación. La sombra me había encontrado, y su presencia comenzaba a seguirme, aunque no estuviera dentro de ese depósito. Después de aquel primer encuentro con la sombra en el depósito, nada volvió a ser igual. Al principio traté de convencernos de que todo era imaginación, cansancio, el estrés acumulado después de años de trabajo en el mercado. Pero cada día que pasaba, la sensación de que algo me seguía se hacía más intensa. La presencia ya no se limitaba al depósito. La sentía en cada pasillo, en cada esquina del mercado, incluso cuando caminaba por la calle rumbo a casa. Empecé a notar cosas que antes me habrían parecido triviales. Una caja caída en el suelo que nadie había movido, un susurro que parecía provenir de ninguna parte, pasos que se detenían cuando yo me detenía. Mis compañeros de trabajo no notaban nada, y los clientes continuaban con su rutina sin sospechar lo que ocurría. Pero yo lo sentía. Algo invisible estaba ahí, y su atención estaba sobre mí. Cada vez que pasaba cerca de la puerta del depósito, el corazón me daba un vuelco, y el aire se volvía más pesado, como si respirara por mí. En casa, tampoco encontraba refugio. Gloria notó que estaba más tenso, que mis movimientos eran más lentos, que a veces me quedaba mirando la nada por minutos. Intentaba explicarle que era el trabajo, el cansancio, la presión de mantener a la familia, pero ella percibía que no era solo eso. Sara también empezó a preguntarme cosas extrañas, como si percibiera que algo estaba mal. Un día me dijo que sentía un hombre escondido cuando estaba en mi cuarto, y aunque intenté reírme, un escalofrío recorrió mi espalda. El terror se volvió rutina. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra del depósito moviéndose lentamente entre las cajas. En el mercado, los clientes que habían desaparecido continuaban volviendo alterados. Doña Carmen dejaba caer la fruta sin darse cuenta. Ernesto repetía palabras que no tenían sentido. Y a lo peor, la pareja de María y Pablo caminaba como si estuviera desconectada, ignorando a todo el mundo. Yo no podía hablar con nadie sin que pensaran que estaba exagerando, así que me obligaba a cargar con ese miedo en silencio, a mantener la fachada de normalidad mientras mi mundo interno se desmoronaba. Empecé a percibir la presencia incluso fuera del mercado. Caminando por las calles, sentía que alguien me observaba desde las sombras de los edificios, desde los callejones donde nunca había nadie.
Los sonidos de la ciudad, los coches, las voces, se mezclaban con un murmullo que solo yo escuchaba, un susurro que parecía llamarme por mi nombre. Cada vez que pasaba cerca de una puerta cerrada o un lugar oscuro, mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban. Intentaba concentrarme en mi respiración, en mantener la calma, pero la ansiedad era constante, y la sensación de ser vigilado nunca desaparecía. El miedo empezó a afectar mi trabajo. Intentaba cumplir con mis obligaciones, patrullar los pasillos, revisar los accesos, pero cada sombra me hacía dudar. Cada movimiento extraño me paralizaba por un instante. Observaba a los clientes, buscando señales, intentando comprender qué les había ocurrido en el depósito, pero no encontraba lógica alguna. Era como si algo los transformara, y yo estaba atrapado observando sin poder detenerlo. Incluso en mi hogar sentía que la sombra estaba cerca. Por las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba pasos suaves en el pasillo, como si alguien caminara y se detuviera cuando yo me movía. Las luces parecían parpadear sin razón, y la sensación de frío se volvía más intensa. Gloria notaba que estaba exhausto, que me despertaba sudando, que a veces murmuraba palabras sin sentido mientras dormía. Sara me pedía que la dejara dormir con nosotros, diciendo que escuchaba cosas en su cuarto. Yo quería protegerla, pero me sentía impotente. La presencia me estaba alcanzando. No había manera de escapar de ella. Comencé a darme cuenta de que ya no podía distinguir entre la rutina normal y el terror. Cada actividad cotidiana se veía atravesada por la sombra, cada gesto familiar, cada paseo al mercado, cada momento con mi hija. La paranoia me consumía, y la ansiedad de enfrentar nuevamente la puerta del depósito era insoportable. Sin embargo, algo en mi interior sabía que no podía ignorarlo para siempre. Si quería entender qué estaba ocurriendo, tendría que volver, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritara que no lo hiciera. Y así, mientras intentaba mantener mi vida cotidiana, sentía que la sombra me observaba en cada lugar, creciendo en intensidad, alimentándose de mi miedo. Lo que comenzó como pequeñas desapariciones de clientes, se estaba convirtiendo en un terror que no conocía límites, y yo empezaba a comprender que mi vida y la de mi familia nunca volverían a ser las mismas. Cada paso que daba estaba marcado por la presencia invisible, y la certeza de que el depósito guardaba el origen de todo me perseguía día y noche. No sé exactamente cuándo empezó a sentirse como si la sombra estuviera dentro de mi propia casa. Al principio creí que era paranoia, que la ansiedad y el cansancio me estaban haciendo ver cosas que no existían. Pero pronto me di cuenta de que no era así. Cada vez que cruzaba la puerta de mi casa, sentía un peso en el aire, un frío que no correspondía al clima de Ciudad Juárez. A veces escuchaba un susurro que parecía provenir de los rincones más oscuros, llamándome por mi nombre, como si la presencia quisiera asegurarse de que yo no pudiera ignorarla. Intenté mantener la rutina para no preocupar a Gloria ni a Sara. Preparaba el desayuno, ayudaba a Sara con sus tareas, revisaba los pasillos del mercado y todo parecía normal desde afuera. Pero por dentro, cada paso, cada sonido, cada sombra, me recordaba que ya no estaba solo. Me di cuenta de que no podía escapar. La presencia me encontraba donde quiera que fuera. Era como si el depósito, la sala vacía y oscura, hubiera dejado un pedazo de sí misma dentro de mí, una semilla de terror que crecía sin control. Los clientes afectados seguían apareciendo de manera esporádica. Doña Carmen dejó de sonreír por completo. Sus ojos se habían vuelto vidriosos y sin expresión. Ernesto a veces repetía palabras que nadie entendía, como si hablara con alguien invisible. María y Pablo caminaban juntos por el mercado, pero sus movimientos eran mecánicos, desconectados de la realidad. Cada vez que los veía, sentía un miedo profundo, porque comprendía que eso podía pasarle a cualquiera, incluso a mí. Mi sueño desapareció por completo. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la forma oscura del depósito acercándose lentamente,
extendiéndose en la penumbra de mi habitación. Intenté encender todas las luces, poner música, cerrar las puertas, pero nada servía. A veces sentía que la sombra se inclinaba sobre mí mientras dormía, observándome, estudiando cada reacción. Mi respiración se aceleraba, mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban, aunque nadie más podía percibirlo. Gloria notaba los cambios. Intentaba preguntarme si estaba bien, si algo me preocupaba, y yo le decía que todo estaba bien, que solo era cansancio, estrés. Pero podía ver en su mirada que no me creía del todo. Sara también notaba algo extraño. A veces me decía que sentía el hombre del cuarto o que escuchaba voz rara mientras jugaba. Yo intentaba calmarla, abrazarla, pero sentía que no podía protegerla de algo que ni siquiera podía nombrar. El mercado seguía su rutina diaria, pero yo no podía desconectarme del miedo. Cada pasillo, cada puerta, cada sombra me recordaba la sala vacía y lo que había visto allí. La presencia había dejado de ser algo puntual. Ahora estaba en todas partes, invisible pero palpable, y su influencia sobre los clientes alterados me demostraba que no podía detenerla ni entenderla. Comencé a evitar salir por las noches, a caminar siempre acompañado por Gloria, a revisar cada rincón de la casa antes de dormir. Pero incluso entonces, sentía la mirada de algo que no estaba allí físicamente. Escuchaba el llamado de un susurro que solo yo podía oír. Era agotador, desesperante, y me hacía cuestionar mi propia cordura. A veces pensaba en volver al depósito, en enfrentar la sombra, pero la idea misma me paralizaba. Sabía que si entraba, algo dentro de mí cambiaría para siempre. Y sin embargo, sabía también que la presencia ya me había marcado. No podía ignorarla, no podía escapar de ella, y la certeza de que estaba con nosotros, con mi familia, en cada momento, me hacía sentir impotente. Hoy, mientras escribo esto, siento que la sombra está más cerca que nunca. Sara juega en su cuarto, Gloria prepara la cena, y yo sigo sentado, con la vista fija en la puerta del depósito que ahora se repite en mi mente a cada instante. Sé que la presencia existe, que acecha, que puede estar en cualquier lugar, y lo peor es que no hay manera de explicarlo, de detenerlo, de comprenderlo. Tal vez alguien leerá estas palabras y pensará que estoy exagerando, que mi mente ha jugado conmigo. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que, aunque intente vivir como si nada pasara, la sombra me seguirá, invisible, constante, acechando cada paso que doy. No hay final feliz, no hay resolución, solo queda la certeza de que lo inexplicable puede estar ahí, en el lugar más cotidiano, esperando, observando, y que yo ya no soy dueño de mi miedo. Me llamo Víctor, tengo 30 años y vivo con mi esposa, Clara, y nuestros 2 hijos, Isabela y Damián, en la colonia Santa Rosa, aquí en Ciudad Juárez. Trabajo en un pequeño despacho de contabilidad y llevo una vida bastante rutinaria, nada espectacular pero suficiente para mantenernos. Me gusta levantarme temprano, preparar mi café fuerte y ver un poco de televisión antes de salir a la oficina. Clara es muy dedicada, trabaja medio tiempo en una tienda de ropa y siempre busca formas de mantener la casa organizada. Los fines de semana cocina enchiladas o tamales, y los niños se emocionan con eso. Nuestra vida no es perfecta, pero es la nuestra, con problemas comunes de cualquier familia. Esa noche, después de una discusión seria con Clara sobre los gastos y el futuro de los niños, no podía quedarme más en casa. Salí sin decir mucho. Necesitaba caminar y ordenar mis pensamientos. La calle estaba silenciosa, como suele estar a esas horas en Santa Rosa, con las lámparas encendidas, iluminando apenas el pavimento irregular. Los ladridos distantes de algún perro, el zumbido de las luces y el olor a comida recién hecha que escapaba de algunas casas eran los únicos sonidos. Caminaba rápido, sintiendo cómo la tensión en el pecho no me dejaba respirar con tranquilidad. Me reprochaba a mí mismo por la discusión.
aunque también sabía que Clara tenía razón en algunas cosas. Al doblar por la calle donde se encuentra la vieja iglesia que siempre me había parecido inquietante, algo detuvo mis pasos. La iglesia lleva años abandonada, con piedras desgastadas, vidrios rotos y una sensación de soledad que siempre me incomodó. Pero esa noche, no sé cómo explicarlo, parecía que algo estaba vivo allí. Vi movimientos que no podía comprender. Primero pensé que serían gatos o algún animal extraño, pero la forma que apareció frente a mí no correspondía a nada natural. Eran figuras translúcidas, flotando sin tocar el suelo, sin pies. Se movían lentamente, como si emergieran de la propia piedra de la iglesia, y me quedé paralizado. Mi cuerpo no respondía, mi mente no encontraba lógica. Sentí un frío recorrerme la espalda y un nudo en la garganta que me impedía gritar. No podía apartar la mirada. Cada figura parecía mirar hacia mí, aunque no tenían rostros definidos, y la sensación de ser observado era insoportable. Mi corazón latía con fuerza, temblaba de pies a cabeza y una parte de mí quería correr, pero otra parte estaba atrapada por el miedo puro. Era imposible respirar normalmente. Cada inhalación se sentía pesada y poco natural. El tiempo se volvió relativo. Cada segundo duraba una eternidad mientras las sombras se deslizaban lentamente por la calle, emanando una especie de aura fría que no pertenecía al aire de la noche. Finalmente, después de lo que no sé cuánto duró, logré dar un paso, luego otro, hasta que pude alejarme de la iglesia y encaminarme a casa. Cada sonido parecía multiplicarse. El crujir de las hojas secas bajo mis pies me hacía saltar. Cuando finalmente llegué a la puerta de mi casa, sentí un escalofrío distinto. Una de esas figuras me seguía. Podía percibir su presencia, aunque no la veía claramente detrás de mí. Se detuvo a pocos metros antes de que yo cruzara el umbral y desapareció. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que había sido la tensión de la discusión y el cansancio del día. Me dije que había visto cosas raras por mi propio estrés y que no podía darles más importancia, pero al entrar en la casa, la atmósfera parecía haber cambiado. Aunque todo seguía en su lugar, sentí un peso en el aire, como si alguien o algo me observase desde la oscuridad de la sala. Clara y los niños dormían tranquilamente, pero yo no podía dejar de mirar los rincones. Cada sombra me parecía sospechosa. No quería asustar a la familia, así que me obligué a fingir normalidad, a dejar las llaves en la mesa y preparar la cafetera para la mañana siguiente. Cada ruido, cada crujido del piso, me hacía volver la cabeza con rapidez. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de las figuras flotando frente a la iglesia aparecía en mi mente. Intenté racionalizar todo, recordándome que la calle estaba oscura, que el abandono de la iglesia siempre daba miedo, y que tal vez el estrés y la discusión con Clara me habían hecho imaginar cosas. Sin embargo, una parte de mí sabía que algo había cambiado, algo que no podía simplemente explicarse. Me acosté entre mis hijos, tratando de tranquilizarme con la respiración tranquila de Damián y el calor de Isabela junto a mí, pero el miedo seguía ahí, latente, como un hilo invisible que recorría la casa. Por primera vez en años, me sentí vulnerable de una manera que no podía ignorar. Esa sensación de que algo me había seguido desde la calle no me abandonaría, aunque intentara convencerme de que todo había sido producto de la mente. Los días siguientes fueron extraños. Intenté continuar con mi rutina normal, pero algo había cambiado dentro de la casa, y también dentro de mí. Por la mañana, Clara seguía ocupada con los niños y sus quehaceres, pero yo no podía evitar observar cada rincón mientras caminaba. Sentía como si una parte de la casa estuviera diferente, más silenciosa de lo habitual, y cada sombra parecía más densa, más viva. El primer incidente ocurrió mientras preparaba el desayuno. Puse el sartén en la estufa y fui a buscar los huevos en el refrigerador. Cuando regresé, el sartén ya no estaba en la estufa. Lo miré incrédulo, recordando claramente haberlo dejado allí. Tragué saliva.
Me dije a mí mismo que debía ser un descuido, que tal vez lo había movido sin darme cuenta. Pero el peso en el aire seguía ahí, como si algo me observase desde la pared de la cocina. Esa misma tarde, mientras los niños jugaban en la sala, sentí que una puerta del pasillo se cerraba sola. Me giré rápido y la vi moverse sin que nadie la tocara. Clara notó mi tensión y comentó indirectamente que estaba preocupado, pero yo insistí en que solo era el viento que entraba por la ventana del patio. Sin embargo, su mirada hacia los niños me indicó que ella también estaba comenzando a notar que algo no estaba bien. Isabela empezó a evitar pasar por el pasillo, y Damián se aferraba más a sus brazos cada vez que escuchaba un sonido extraño. Por las noches, el ambiente se volvía insoportable. Caminaba por la casa comprobando que todo estuviera en su lugar, mientras escuchaba pasos leves en los pisos superiores, aunque sabía que nadie más estaba despierto. Cada vez que me acercaba a una puerta o abría un cajón, un escalofrío recorría mi columna y sentía como si algo invisible me siguiera. Intentaba racionalizarlo todo. La casa es vieja, los pisos crujen, las ventanas no cierran bien. Pero incluso diciéndome eso, el miedo no desaparecía. Lo más difícil era enfrentar a la familia. Clara parecía reacia a mencionar los sucesos frente a los niños, y yo trataba de mantener la calma, aunque internamente sentía una mezcla de frustración, ansiedad y culpa por no poder proteger a los míos de lo que parecía acecharnos. Isabela comenzó a mostrar signos de nerviosismo constante, y Damián tenía miedo de quedarse solo en su cuarto, insistiendo en que quería dormir conmigo o con Clara. Cada día, la tensión dentro de la casa crecía, y yo sentía como mi resistencia empezaba a agotarse. Intenté buscar explicaciones racionales en cada detalle: los objetos que cambiaban de lugar, los ruidos, los pasos. Todo parecía tener alguna causa lógica, pero al mismo tiempo, había algo que no podía explicar. Una sensación de presencia, un frío inexplicable, el peso de miradas invisibles. Cada vez que miraba hacia la esquina de un cuarto vacío, tenía la certeza de que algo me observaba, aunque no pudiera ver nada con claridad. Recuerdo que una noche me senté en el sillón de la sala, tratando de organizar mis pensamientos, y sentí una presión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Intenté concentrarme en la respiración de los niños, en el tic-tac del reloj, en cualquier cosa que me recordara que la vida seguía, pero esa presión persistía, y sentía como la ansiedad me envolvía lentamente. Me dije a mí mismo que debía ser paciente, que debía mantener la calma, que probablemente todo era producto de mi imaginación. Pero el miedo ya no podía ignorarse, y la duda comenzó a filtrarse en mi mente. ¿Y si no estaba imaginando nada? Las noches se hicieron interminables. Me encontraba revisando cada puerta, cada ventana, observando los rincones donde las sombras parecían moverse por sí solas. Incluso el sonido de mis propios pasos me sobresaltaba, y cada vez que intentaba relajarme, sentía como si una presencia se acercara a mí, invisible pero intensa. Clara comenzó a notar mi inquietud, y aunque no hablábamos abiertamente de lo que pasaba, podía percibir su preocupación. Los niños sentían la tensión y yo intentaba contenerla, pero era imposible no transmitirles mi ansiedad. Lo peor era la sensación de impotencia. Yo, que siempre había confiado en mi razón, me encontraba cuestionando cada percepción, cada detalle. No podía admitir abiertamente que algo extraño sucedía, pero al mismo tiempo, cada evento reforzaba la idea de que no todo podía explicarse por causas naturales. Esa mezcla de incredulidad y terror me mantenía alerta todo el tiempo, y el peso de proteger a mi familia mientras enfrentaba algo que no comprendía me estaba agotando física y emocionalmente. Esa segunda semana se convirtió en una especie de pesadilla cotidiana. Cada objeto fuera de lugar, cada crujido de madera, cada sombra que parecía moverse por el rabillo del ojo, incrementaba mi ansiedad y la sensación de amenaza dentro de mi propia casa. Sabía que debía mantener la calma por Clara y los niños, pero cada noche me acostaba con el corazón acelerado.
preguntándome si lo que había visto frente a la iglesia era solo el inicio de algo que ahora me seguía hasta dentro de casa. Las semanas siguientes se volvieron insoportables. Lo que al principio eran pequeños incidentes que podía racionalizar como descuidos o casualidades, empezó a tomar una forma mucho más clara y aterradora. Las sombras que antes se deslizaban por el rabillo del ojo, ahora se movían con intención, y los pasos en los pisos parecían seguirnos a cada habitación. La casa, que siempre me había parecido un refugio, se transformó en un lugar donde cada rincón escondía algo que no podía comprender ni controlar. Una noche, mientras revisaba el pasillo para asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas, percibí un frío intenso que no venía de ninguna ventana ni puerta abierta. Era un frío que calaba los huesos y me hizo estremecer hasta la médula. Sabía que Clara estaba durmiendo junto a los niños, pero la sensación de que algo me observaba era tan fuerte que mi respiración se aceleró y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Intenté recordarme a mí mismo que era mi mente jugándome una mala pasada, que estaba cansado, pero incluso ese intento de racionalización se sentía débil frente a la presión que percibía. Isabela empezó a mostrar cambios de comportamiento más evidentes. Evitaba ciertos cuartos y sus dibujos comenzaron a llenarse de figuras oscuras y formas indefinidas que yo no reconocía. Damián, que antes jugaba sin preocupaciones, empezó a dormir con miedo, siempre buscándome para sentir que estaba seguro. Clara me dijo que había tratado de hablar con los niños sobre sus temores, pero ellos insistían en que alguien los observaba mientras dormían. Sentí cómo la culpa me devoraba. Me reprochaba por no poder protegerlos de algo que yo mismo no entendía ni podía enfrentar. Los fenómenos dentro de la casa se intensificaron. Los objetos parecían moverse solos. Las puertas se cerraban de golpe sin viento, y a veces escuchaba susurros leves que se apagaban antes de poder reconocer palabras. Había momentos en que el silencio absoluto se volvía más inquietante que cualquier ruido. El peso de la presencia invisible llenaba la casa de una tensión que no permitía relajarse ni un instante. Una noche, mientras intentaba dormir en la sala para no dejar a Damián solo en su cuarto, sentí claramente una sombra pasando junto a mí. No tenía forma definida, solo un volumen oscuro que se deslizaba por el borde de mi visión. Mi corazón latía con fuerza y tuve que obligarme a respirar lentamente para no perder el control. Recordé la figura frente a la iglesia, aquella que me había seguido hasta la puerta de la casa. La sensación de que era la misma entidad era abrumadora. Me dije a mí mismo que no podía ser posible, que era absurdo, pero la certeza interna era innegable. No estaba solo, y lo que fuera que había salido de la iglesia nos estaba siguiendo. Intenté hablar con Clara sobre todo lo que estaba pasando, pero lo hice de manera indirecta. Le comenté que los niños parecían asustados sin motivo aparente y que yo mismo estaba sintiendo cosas extrañas en la casa. Ella me dijo que había notado cambios en el comportamiento de Isabela y Damián y que también se sentía inquieta. La tensión entre nosotros creció, porque ambos sabíamos que algo estaba mal, pero ninguno quería admitir abiertamente que podía tratarse de algo sobrenatural. Cada noche me volvía más vigilante, caminando de un cuarto a otro, revisando ventanas y cerraduras, comprobando que nada estuviera fuera de lugar. El cansancio físico y mental empezó a afectarme. La línea entre la realidad y la percepción se volvía difusa, y muchas veces me sorprendía dudando de mis propios sentidos. Sin embargo, la sensación de amenaza nunca desaparecía, más bien se intensificaba, como si la presencia invisible estuviera probando los límites de nuestra paciencia y resistencia. Incluso durante el día, la ansiedad me acompañaba. Cada sonido extraño en la casa, cada sombra que se movía detrás de una cortina o en la esquina de un cuarto, me recordaba que lo que antes podía ignorar ahora se volvía imposible de negar. La vida familiar, antes tranquila y rutinaria, se transformó en un estado constante de alerta. Los niños percibían la tensión, y Clara intentaba mantener la calma, pero era evidente que también sentía miedo.
Fue en esa tercera semana cuando comprendí que la incredulidad ya no me ayudaba. Todo lo que antes podía justificar con explicaciones naturales ahora parecía inútil. El terror ya no estaba solo en mi mente, se manifestaba en la casa, afectando a mi esposa y a mis hijos, y me obligaba a enfrentar una realidad que no quería aceptar. La sensación de que lo que había visto frente a la iglesia nos había seguido hasta nuestra casa se convirtió en un peso constante, y su presencia invisible se sentía más cercana cada noche. No había manera de ignorarlo ni de racionalizarlo. Cada movimiento, cada ruido, cada sombra, reforzaba la certeza de que estábamos siendo observados y que nuestra vida dentro de la casa nunca volvería a ser igual. Por primera vez, sentí miedo real y profundo, un miedo que no se podía ocultar ni racionalizar, y en medio de todo eso, solo podía preguntarme si alguna vez tendríamos paz, o si la entidad que nos seguía desde la iglesia permanecería con nosotros, silenciosa, invisible, pero siempre presente. La tensión dentro de la casa ya era insoportable. Cada noche sentía que la presencia invisible se acercaba más, y durante el día, cada sombra y cada sonido me recordaban que algo estaba ahí, observándonos. Intenté mantener la calma por Clara y los niños, pero la verdad es que yo mismo estaba aterrorizado. Mis pensamientos se repetían una y otra vez. ¿Cómo había permitido que esto entrara en nuestra casa? ¿Qué habíamos hecho para atraerlo? George, lo más angustiante. ¿Cómo podríamos librarnos de ello? Una noche, después de acostar a los niños, me quedé en la sala, sentado en silencio, tratando de controlar mi respiración. Sentía un frío que no provenía de ninguna ventana ni puerta, un frío que se filtraba en mis huesos y me dejaba temblando. Los objetos alrededor de mí parecían vibrar ligeramente, como si respondieran a la presencia que llenaba la casa. Cada sombra que pasaba por el rabillo de mi ojo me hacía girar la cabeza con rapidez, solo para encontrar los rincones vacíos, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Recordé entonces la vieja iglesia y la figura que me había seguido hasta la puerta de la casa. Durante días había intentado convencerme de que no era real, de que había sido producto del cansancio y del estrés, pero ahora no había manera de negarlo. La misma energía estaba dentro de nuestra casa y afectaba a Clara y a los niños de manera tangible. Isabela, antes juguetona y risueña, ahora caminaba con cautela por los pasillos, evitando ciertos cuartos. Damián se aferraba a los brazos de su madre, inquieto y asustado, como si presintiera algo que yo no podía ver con claridad. Intenté buscar explicaciones racionales, revisar cada puerta, cada ventana, incluso hablar con vecinos sobre la iglesia y su historia. Algunos recordaban leyendas de apariciones, pero nada oficial, nada que pudiera darme una guía real sobre cómo enfrentar lo que estaba ocurriendo. Clara empezó a sugerir que debíamos buscar ayuda espiritual, pero yo me resistía, intentando mantenerme en el terreno de lo lógico, aunque la certeza de lo contrario crecía cada noche. La intensidad de los fenómenos alcanzó su punto máximo una madrugada. Estaba en la cocina preparando agua para los niños, cuando escuché pasos en el piso superior. No eran leves ni aleatorios. Parecían acercarse deliberadamente hacia la habitación de Isabela. Mi corazón se aceleró y mi respiración se cortó. Subí lentamente las escaleras, cada paso resonando demasiado fuerte en la madera. La habitación estaba vacía, pero sentí una presencia inmediata, algo que no podía describir con palabras, solo percibir con todo mi cuerpo. Clara me observó desde la puerta del cuarto de los niños y me indicó indirectamente que también había sentido la presión de la presencia. Los niños dormían, pero con los ojos ligeramente abiertos, inquietos. Esa noche, por primera vez, admití para mí mismo que no podía negar lo sobrenatural. Lo que había visto frente a la iglesia nos había seguido, y ahora estaba dentro de nuestro hogar. Sentí miedo, pero también una mezcla de desesperación y resignación. No podía proteger a mi familia de algo que no entendía, y la impotencia me consumía. Decidimos dormir todos en la misma habitación,
tratando de mantenernos juntos para no sentirnos tan vulnerables. Aún así, durante toda la noche sentí movimientos imperceptibles, respiraciones que no eran nuestras, sombras que parecían deslizarse por las paredes. Intenté concentrarme en los niños, en la respiración de Clara, en cualquier detalle que me conectara con la realidad, pero la certeza de la presencia invisible se mantenía constante. En los días siguientes, traté de retomar alguna normalidad, pero sabía que nada volvería a ser igual. La casa ya no era solo un refugio, sino un espacio compartido con algo que no podía comprender ni controlar. Clara y los niños se adaptaron a esta tensión silenciosa, caminando con cuidado, evitando ciertos cuartos y aceptando que algo estaba ahí, aunque nadie quisiera decirlo abiertamente. Yo, por mi parte, seguía vigilante, tratando de protegerlos y de entender lo que estaba ocurriendo, mientras una parte de mí se preguntaba si alguna vez tendríamos paz. Una noche, después de semanas de tensión y miedo, sentí que necesitaba hacer algo más que esperar y observar. Tomé algunas flores y unas velas y regresé a la vieja iglesia. Allí, en la oscuridad de la madrugada, coloqué las flores y encendí las velas frente a la puerta principal. En silencio, pedí a los espíritus que había visto que encontraran la luz, que dejaran de vagar en la oscuridad, y prometí rezar por ellos todas las noches. No podía explicar por qué sentía que esto ayudaría, pero de alguna manera era lo único que podía hacer. Desde ese día, las manifestaciones dentro de la casa comenzaron a disminuir. Los crujidos, las sombras y la sensación de presencia se hicieron menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron por completo. La casa recuperó parte de la calma, y aunque el miedo seguía latente, pude sentir que habíamos logrado un respiro, un pequeño alivio frente a lo inexplicable. El relato podría terminar aquí, pero la verdad es que no hay un cierre definitivo. La sensación de ser observado sigue, silenciosa, persistente. La figura que vi frente a la iglesia, la que me siguió hasta la casa, tal vez aún se encuentra entre nosotros, invisible, intangible, pero siempre presente. Aprendí a convivir con el miedo, con la incertidumbre y con la certeza de que algunas cosas, aunque no podamos verlas, pueden cambiar nuestra vida para siempre. Me llamo Débora y tengo 16 años. Vivo en Ciudad Juárez, en un barrio donde de día todo parece normal, pero por la noche las calles cambian. El calor se pega a la piel, el silencio se extiende, y hasta las luces de la calle parecen más débiles de lo que deberían. Siempre he sido curiosa, y a veces eso me mete en problemas, sobre todo cuando estoy con mis amigos. Mis amigos son Ruth, 18 años, atrevida y siempre buscando aventuras; Renato, 17, que nunca pierde oportunidad de hacer una broma pesada; Casio, 17, observador y algo nervioso cuando suceden cosas extrañas. Nos conocemos desde hace años y solemos salir juntos cuando queremos escapar un poco de la rutina. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Nos encontramos después de cenar, evitando que nuestros padres nos vieran. Caminábamos por las calles tranquilas del barrio, bromeando sobre la escuela, los videojuegos, los últimos rumores de la ciudad. La noche estaba cálida y el aire se sentía pesado. Todo parecía normal, hasta que Ruth sugirió ir a la casa vieja al final de la calle. Esa casa siempre había despertado nuestra curiosidad. La pintura de la fachada estaba descascarada, las ventanas rotas y sucias dejaban ver la oscuridad del interior, y el portón de metal crujía al moverse. Algunos vecinos decían que estaba abandonada desde hacía años. Otros contaban que a veces se escuchaban ruidos extraños y se veían sombras que nadie podía explicar. Hasta ese momento, ninguno de nosotros había entrado. Recuerdo que al empujar el portón, un chirrido largo y metálico me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi espalda. Todo el barrio estaba silencioso, y por un instante tuve la sensación de que la ciudad nos observaba. Al entrar, el olor a moho y polvo nos golpeó de inmediato.
La luz de la luna apenas iluminaba los muebles viejos cubiertos de polvo y las cortinas rasgadas que se mecían con la brisa que entraba por las ventanas. Caminábamos con cuidado, prestando atención a cada crujido del piso. Sacábamos fotos con nuestros celulares, reíamos un poco, aunque yo sentía como el miedo comenzaba a crecer. Cada sombra parecía moverse de forma extraña, y en varias ocasiones sentí que alguien me observaba, aunque al mirar no había nadie. El aire era denso, como si la casa contuviera historias que no queríamos conocer. En un momento, Ruth se detuvo en el pasillo principal y quedó mirando algo que yo no alcanzaba a ver. Su rostro cambió, sus ojos se agrandaron, y algo dentro de mí me advirtió que algo estaba mal. Renato y Casio continuaban bromeando, intentando romper la tensión, pero sus risas sonaban forzadas, diferentes. Casio me tomó del brazo sin decir palabra, y yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al llegar al fondo del pasillo, nos encontramos con un espejo antiguo apoyado contra la pared. Tenía un marco de madera oscura, tallado con detalles que parecían símbolos antiguos o, quizás, simplemente marcas del tiempo. La superficie del vidrio estaba empañada y cubierta de polvo, y aún así reflejaba la poca luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. Desde el primer instante, sentí un peso extraño en el pecho, como si algo invisible nos observase desde dentro del espejo. Ruth se acercó primero, caminando despacio, como midiendo cada paso. Yo sentí como mis manos se humedecían y mi respiración se aceleraba. Renato se quedó detrás con los ojos fijos en ella, intentando parecer tranquilo, pero podía notar su inquietud y Casio caminaba a su lado con pasos ligeros, sin quitar los ojos del espejo. De repente, Ruth se detuvo por completo y retrocedió un poco. Sus ojos estaban abiertos de par en par y su respiración era más rápida de lo normal. Yo quise preguntarle qué veía, pero antes de que pudiera articular una palabra, comprendí por la expresión de su rostro que había algo allí, algo que ninguno de nosotros había esperado. Me acerqué con cautela y traté de mirar el reflejo a través de ella, y entonces lo vi, un hombre viejo, de rostro arrugado, con ojos oscuros y penetrantes, parado detrás de Ruth. Su postura era rígida, y aunque no se movía, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Ruth giró de inmediato para enfrentarlo, pero no había nadie. Intenté convencerme de que era un reflejo engañoso, un juego de sombras o la deformación del vidrio antiguo, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Todos guardamos silencio. Renato intentó bromear, diciendo que Ruth se estaba asustando por nada, pero la risa se apagó antes de terminar la frase. Casio frunció el ceño y se movió un poco más cerca de mí, como buscando seguridad. Yo solo podía sentir un miedo intenso, mezclado con incredulidad. Mientras estábamos paralizados por la tensión, empezamos a escuchar pasos, suaves, cadenciados, alrededor de nosotros. Cada crujido del suelo parecía resonar demasiado, como si la casa misma nos siguiera. Mirábamos a nuestro alrededor, esperando ver alguna sombra, algún movimiento, pero no había nada. El aire dentro del pasillo se sentía más denso, pesado, y un frío repentino recorrió mi espalda, haciéndome estremecer. Intenté hablar, decir algo para calmar la situación, pero no salieron palabras. Solo sentí que algo estaba allí, invisible, acechándonos. Ruth tomó un paso atrás y Renato miraba al espejo con una mezcla de curiosidad y miedo, como si no quisiera admitir lo que estaba ocurriendo. Y Casio parecía temblar un poco, aunque intentaba mantener la compostura. Los pasos continuaron, acercándose, alejándose sin patrón definido. Mi respiración se volvió entrecortada y podía sentir cómo mi corazón palpitaba en mis oídos. Intenté concentrarme en mis amigos, en sus gestos y movimientos, para distraerme de lo que el espejo mostraba, pero la sensación de que alguien nos observaba era demasiado fuerte. Cada sombra, cada reflejo del vidrio, parecía moverse por sí misma. Finalmente, la urgencia de escapar se volvió imposible de ignorar. Sin decir palabra, todos empezamos a retroceder hacia la salida. La casa parecía alargarse y estrecharse al mismo tiempo,
y cada paso que daba resonaba como un golpe en mis oídos. Cuando llegamos al portón, ninguno de nosotros miró atrás. Salimos corriendo por la calle, jadeando, con el corazón en la garganta, y solo al llegar a un lugar seguro nos permitimos detenernos. Nos quedamos en silencio, respirando con dificultad, mientras mirábamos la casa a lo lejos. Había algo en ella, algo que no podía explicarse, que nos había marcado. Todos sentimos la misma mezcla de miedo y fascinación, y sin que nadie dijera nada, comprendimos que nunca hablaríamos de eso. Nombrar lo que habíamos visto parecía darle más poder a lo que estaba allí, y ninguno de nosotros quería arriesgarse a enfrentarlo otra vez. Aunque intenté convencerme de que era solo un espejismo, un truco de la luz o nuestra imaginación, no podía ignorar el vacío que sentía en el estómago. La noche que comenzó como una aventura inocente, había cambiado para siempre. Desde ese momento, supe que algo nos había seguido, algo que no pertenecía al mundo que conocíamos. Y aunque caminamos de regreso a nuestras casas intentando reírnos y actuar normales, cada sombra que cruzaba nuestra mirada y cada reflejo en los vidrios de la calle me hacía estremecer. Nunca imaginé que esa noche en la casa vieja sería solo el comienzo. Al principio, intenté ignorar lo que había sucedido con Ruth y el espejo, pensando que era solo miedo y que con el tiempo se me pasaría, pero no fue así. Los días siguientes se convirtieron en una especie de pesadilla silenciosa que no podíamos compartir con nadie. Todo comenzó con pequeños detalles, apenas perceptibles, pero que gradualmente se hicieron imposibles de ignorar. Ruth fue la primera en mencionarlo. Me dijo, sin decir palabras exactas, que sentía que alguien caminaba detrás de ella mientras estudiaba en su habitación y que a veces veía sombras moviéndose por los rincones cuando apagaba la luz. Yo traté de racionalizarlo, pensando que eran imaginaciones suyas, efectos del miedo, pero cuando la visité una tarde, pude notar que su mirada estaba constantemente pendiente de los reflejos de los espejos y ventanas. Se levantaba con sobresaltos al escuchar ruidos que yo no percibía, y su respiración era rápida y temblorosa, como si siempre estuviera esperando que algo apareciera. Renato no tardó en experimentar lo suyo. Lo encontré una tarde reorganizando los objetos de su cuarto, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera en su lugar, pero me comentó que cosas cambiaban de sitio sin explicación. Libros, ropa, incluso una silla que no recordaba haber movido. Me mostró cómo al mirar por el espejo de su closet creía ver figuras oscuras desplazándose por la habitación, pero cuando volteaba, no había nada. Cada vez que me hablaba de eso, su tono era nervioso y casi susurrante, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Casio comenzó a tener dificultad para dormir. Me contó que veía reflejos extraños en el espejo del baño, sombras que parecían quedarse observándolo aunque él estuviera solo. Su voz temblaba y no me atreví a preguntarle más, pero podía sentir su miedo, un miedo puro y silencioso que lo dejaba agotado al final del día. A veces, mientras estábamos juntos, se encogía un poco, como protegiéndose de algo invisible que solo él podía percibir. Yo misma empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Escuchaba pasos en el pasillo cuando estaba sola, puertas que se cerraban lentamente, y el reflejo de mi espejo me parecía distinto. Había algo en él que me miraba, que me evaluaba, y no era mi propio reflejo. Dormía con la luz encendida, pero aún así sentía la presencia de alguien más en la habitación. Cada crujido de la madera del piso me hacía saltar, y la sensación de ser observada nunca me abandonaba. La mezcla de incredulidad y terror era constante, y cada día que pasaba me costaba más concentrarme en cualquier otra cosa. Lo más aterrador era que, aunque compartíamos estas experiencias entre nosotros, ninguno podía ofrecer una explicación. Tratábamos de racionalizarlo, de convencernos de que era nuestra mente jugando trucos, pero la sensación de que algo nos seguía se hacía más fuerte cada día. Las noches se volvían largas, los sonidos más agudos, las sombras más densas, y la sensación de vulnerabilidad se apoderaba de nosotros.
cada uno comenzó a cambiar sus hábitos. Ruth evitaba los espejos, incluso en el baño, y dormía con la puerta cerrada. Renato revisaba constantemente su cuarto antes de dormir. Casio apenas podía quedarse solo y yo misma me encontraba controlando mi reflejo una y otra vez, como buscando señales de lo inexplicable. El miedo se volvió parte de nuestra rutina diaria, silencioso y persistente, y aunque nos apoyábamos unos a otros, cada uno lo vivía de manera diferente, con un peso que no podía aliviarse con palabras. Era un terror silencioso, psicológico, que nos drenaba y nos mantenía en alerta. La casa vieja había sido solo la puerta de entrada a algo que no podíamos controlar, que se extendía incluso a nuestros hogares y a nuestra propia mente. Cada noche, antes de dormir, sentía el mismo vacío en el estómago que había sentido frente al espejo. Un nudo que me recordaba que lo que habíamos visto no era un truco, ni una broma, ni producto de nuestra imaginación. Era real, aunque invisible. Y así, sin explicaciones, cada uno de nosotros comenzó a vivir con la constante sensación de que algo nos acechaba, de que los reflejos y las sombras podían esconder más de lo que nuestros ojos alcanzaban a ver. La rutina diaria se mezclaba con el miedo, y cada día era un recordatorio silencioso de aquella noche, de lo que habíamos despertado y que, de alguna manera, ahora nos seguía a todas partes. No podía creer que lo que comenzó como una noche de curiosidad se había convertido en algo tan real, tan destructivo. Después de semanas de inquietud, los sucesos en nuestras casas comenzaron a escalar. Ya no eran solo sombras, reflejos extraños o pasos que escuchábamos a altas horas de la noche. Cada uno de nosotros comenzó a sufrir consecuencias que iban más allá del miedo. Eran accidentes, enfermedades, sensaciones que nos paralizaban de terror y que nos hacían sentir que habíamos desatado algo imposible de controlar. Ruth fue la primera. Una tarde, mientras caminaba cerca de la calle principal de nuestro barrio, se resbaló en las escaleras de su casa. Nadie sabe exactamente qué pasó. Algunos dijeron que fue un descuido, otros que tropezó con algo invisible. El golpe fue fuerte y terminó hospitalizada con fracturas en las piernas. La vi en la cama del hospital y su mirada estaba vacía, perdida. Sus manos temblaban cada vez que alguien intentaba tocarla y apenas podía hablar. Me contó, con dificultad, que desde la noche en la casa vieja sentía que algo la seguía y que muchas veces había intentado escapar, pero esa cosa no la dejaba tranquila. Sentí una angustia profunda al darme cuenta de que esto ya no era solo miedo. La vida de Ruth había sido afectada de manera irreversible. Renato no tuvo un accidente físico, pero su vida se volvió un caos silencioso. Comenzó a perder cosas importantes, se le dañaron objetos de manera inexplicable, y en varias ocasiones tuvo episodios donde decía sentir manos invisibles tocándolo mientras dormía. Cada vez que lo visitaba, lo encontraba agotado, con ojeras profundas y la voz apagada. Vi cómo la ansiedad lo consumía, cómo el miedo lo volvía irritable y desconfiado, y me sentí impotente, porque nada de lo que podía decirlo parecía ayudar. Su risa, antes tan constante, se había apagado, reemplazada por un silencio pesado que lo rodeaba como una sombra tangible. Casio sufrió de una manera diferente. Su padre enfermó repentinamente, sin razón aparente, con síntomas extraños que los médicos no podían explicar del todo. Cada vez que Casio entraba en su casa, sentía un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera afectando a su familia. Él me dijo, sin palabras directas, que no podía dormir tranquilo, que cada reflejo lo asustaba y que incluso durante el día sentía presencias que lo observaban. Lo vi mirar fijamente los espejos de su casa, con el ceño fruncido y los ojos llenos de miedo, y comprendí que no era solo él. Toda su familia estaba siendo tocada por lo que despertamos en aquella casa vieja. Yo misma comencé a tener noches interminables, con pesadillas que me dejaban sudando frío y despertando con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Cada sombra, cada reflejo en las ventanas de mi casa, me hacía estremecer.
Me encontré revisando el espejo de mi cuarto una y otra vez, con la sensación de que podía ver algo más allá de mi propio reflejo, algo que me miraba y esperaba que bajara la guardia. Me sentía culpable, porque sabía que habíamos desatado algo que ahora afectaba nuestras vidas de manera directa. El peso de todo esto se volvió insoportable. Nos vimos obligados a hablar de nuevo, aunque apenas susurrando, sin decir nombres, solo para compartir que la situación se estaba volviendo grave. Sentíamos miedo, impotencia y una culpa que nos paralizaba. La casa vieja había sido la chispa, pero lo que había despertado se había extendido más allá de sus paredes, y no sabíamos cómo detenerlo. Una noche, después de visitar a Ruth en el hospital y ver el estado de Casio, decidí que tenía que enfrentar lo que fuera que nos estaba siguiendo. Volví a la calle donde se encontraba la casa vieja. Todo estaba igual: las paredes descascaradas, el portón crujiente, el aire pesado y denso que parecía esperar mi llegada. Pero no entré. Me detuve frente a la puerta y sentí el mismo vacío en el estómago que había sentido la primera noche. Supe que lo que habíamos despertado no podía ser controlado y que nuestra curiosidad había tenido consecuencias mucho más serias de lo que imaginábamos. Ahora, cada vez que paso frente a esa calle, siento un peso en el pecho. No hay manera de explicarlo con palabras. El espejo, la casa, las sombras, los pasos. Todo permanece en mi memoria como un recordatorio constante de que hay cosas que no deben ser perturbadas. Los eventos no terminaron. No hay cierre. No hay justicia. Solo un miedo silencioso que nos acompaña a cada uno de nosotros, cambiando nuestras vidas para siempre. Sé que algo nos sigue, aunque no pueda verlo. Sé que el peligro no se fue. Y aunque intento vivir mi vida, la sensación de ser observada nunca me abandona. A veces me miro al espejo y me pregunto si, detrás de mi propio reflejo, alguien más me está viendo, esperando, paciente y silencioso, como lo hizo aquella noche. Me llamo Mauricio, tengo 35 años y trabajo como guardia de seguridad en un banco aquí en Ciudad Juárez. Antes de todo esto, mi vida era bastante sencilla y predecible. Me despertaba temprano, como a las 5:30, para preparar café bien fuerte y pan fresco que traía de la panadería de la esquina. Mi esposa, Eduarda, se levantaba un poco más tarde y juntos desayunábamos mientras Arturo, nuestro hijo de 7 años, ya corría de un lado a otro, emocionado por ver sus dibujos animados favoritos antes de ir a la escuela. La rutina me daba cierta tranquilidad. Caminaba con Arturo hasta la escuela, saludando a los vecinos con los que siempre intercambiaba unas palabras rápidas sobre el clima o la vida cotidiana. Luego regresaba a casa un momento para revisar mis cosas y caminar hasta la agencia, que quedaba a unas cuadras. La ciudad, durante el día, era un caos típico. Tráfico, vendedores ambulantes, niños jugando en la calle. Pero por la noche, cuando comenzaba mi turno, todo cambiaba. Las calles se vaciaban, el viento arrastraba polvo y papeles, y la luz de los postes iluminaba los caminos con un tono amarillento que parecía hacer más grandes las sombras. El banco estaba tranquilo, demasiado tranquilo a veces. Las cámaras de seguridad cubrían cada rincón, pero había rincones que nunca lograban captar del todo. Los corredores largos, algunas esquinas oscuras detrás de las cajas fuertes. Durante mis primeras semanas de trabajo, esa soledad me parecía pacífica, casi reconfortante. Me acostumbré a caminar de un lado a otro, revisando cada puerta, asegurándome de que todo estuviera en orden. Había noches en que todo lo que escuchaba eran mis pasos y el zumbido de las luces fluorescentes. Pero todo cambió una noche cualquiera, sin aviso ni razón aparente. Mi teléfono sonó mientras revisaba las cámaras de seguridad, un sonido seco que me sobresaltó porque rara vez lo usaba durante el turno. Al contestar, escuché una voz que conocía detalles de mi vida privada, cosas que nunca le había contado a nadie, mis miedos,
mis pensamientos más pequeños sobre Eduarda y Arturo, incluso detalles sobre el trabajo que solo yo sabía. Al principio pensé que era una equivocación, alguien que jugaba con mis datos, tal vez un error de número o una broma de mal gusto. Sin embargo, las llamadas no cesaron. La voz parecía aparecer siempre en los momentos en que estaba solo, como si supiera exactamente cuándo yo estaría vulnerable. No mencionaba mi nombre directamente, pero todo lo que decía estaba dirigido a mí. Comentaba lo que yo había desayunado, lo que había hablado con Eduarda la noche anterior. Cosas simples, pero suficientemente íntimas para inquietarme. Empecé a sentir una especie de ansiedad que nunca antes había conocido. Por un lado, intentaba racionalizarlo. Debe ser alguien que me conoce bien, tal vez un colega jugando una broma, me decía. Pero había algo en la manera en que la voz hablaba, algo frío y preciso, que me hacía dudar de cualquier explicación lógica. Mis noches comenzaron a llenarse de preocupación. Mientras caminaba por los corredores del banco, me sentía observado, aunque las cámaras confirmaban que estaba solo. Cada sombra parecía moverse un poco más rápido de lo normal. Cada ruido se amplificaba en mi mente. Me encontraba revisando las puertas una y otra vez, asegurándome de que nada estuviera fuera de lugar. Me obligaba a mantener la rutina, a preparar café a medianoche, a caminar lentamente por los pasillos, como si el simple acto de vigilar pudiera protegerme de aquello que no entendía. En casa, no mencioné nada. Eduarda notó que estaba más tenso, que dormía mal, que a veces me quedaba despierto sin razón aparente, pero no le conté nada. Sabía que si decía una palabra sobre esas llamadas o los pensamientos que me atormentaban, la preocupación de ella aumentaría, y quizás incluso cuestionaría mi capacidad para seguir trabajando. Arturo, inocente y despreocupado, seguía con su vida, jugando y corriendo, ajeno a la tensión que ya empezaba a envolverme. Lo más extraño era la sensación de que alguien sabía todo lo que hacía, incluso cuando estaba completamente solo. Me encontraba pensando en cada acción, en cada palabra, como si temiera provocar algún error que pudiera llamar la atención de esa voz desconocida. Dormir se volvió difícil. Mis sueños eran fragmentados, inquietantes, y cada vez que despertaba, la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Todavía me esfuerzo por recordar cómo me sentía antes de que empezaran las llamadas, y la verdad es que nunca había imaginado que algo tan pequeño, una simple voz al teléfono, pudiera cambiar tanto mi vida. La seguridad que sentía en mi rutina, la tranquilidad de mi familia, incluso la monotonía del trabajo nocturno, se transformó en una tensión constante, un miedo sutil que no tenía nombre y que no podía compartir con nadie. Después de aquellas primeras llamadas, todo comenzó a cambiar. La voz no solo hablaba de mi vida cotidiana, empezó a darme instrucciones. No eran cosas enormes al principio, pero sí lo suficiente para incomodarme. Reorganizar documentos de cierta manera, tocar algunos códigos en la computadora del banco sin ningún propósito evidente. La primera vez que lo hice, por miedo y curiosidad, sentí una especie de alivio momentáneo, como si hubiera obedecido a alguien que me estaba vigilando. Pero ese alivio nunca duraba mucho. Cuando una noche decidí no seguir las instrucciones, sentí el primer indicio de que la presencia podía manifestarse de otras formas. Fue sutil al principio, un ruido leve, como si alguien caminara por los pasillos vacíos, aunque las cámaras no mostraban a nadie. Pensé que eran ratas o el viento arrastrando algún papel, pero algo en la sensación era distinto. La tensión en el aire era pesada, casi palpable. Cada vez que me movía, sentía que mis pasos resonaban más de lo normal, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí, pero al voltear no había nada. Con el tiempo, los signos se hicieron más frecuentes. Puertas que crujían sin viento, sombras que pasaban rápido a lo lejos, objetos que parecían moverse apenas un poco cuando no los miraba directamente. La cámara de seguridad nunca mostraba nada fuera de lo común, pero yo podía sentir que algo estaba allí, observándome, evaluando cada movimiento.
Me obligaba a mantener la rutina, aunque cada noche se volvía un desafío. Caminaba por los pasillos del banco con más cuidado, revisando cada puerta, cada ventana, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Preparaba café a mitad del turno, porque el cansancio hacía que mi mente jugara malas pasadas y no quería perder concentración. Tomaba notas de cada sonido extraño, de cada sensación de que alguien estaba allí. Era mi forma de aferrarme a la realidad, de mantener el control. En casa, la situación no era más fácil. Eduarda notaba que estaba inquieto, que me quedaba despierto más tiempo de lo normal, que me sobresaltaba con cualquier ruido. Arturo seguía jugando y corriendo por la casa, pero yo sentía un miedo constante de que algo pudiera afectarlo si yo fallaba, si no cumplía con lo que la voz quería. Por eso no conté nada. Por eso guardé todo dentro de mí. Mi vida se había convertido en una especie de doble rutina. La de siempre, para mantener la normalidad con mi familia, y la de las noches, donde cada ruido, cada sombra y cada llamada eran una amenaza latente. Lo más aterrador era la sensación de que la voz sabía exactamente cuándo estaba solo y cuándo no. A veces me encontraba hablando solo en voz baja, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación, pero siempre había detalles que no podían explicarse. Sabía lo que había desayunado, lo que había hablado con Eduarda, incluso pequeños pensamientos que no había compartido con nadie. Cada intento de racionalizarlo me dejaba más inseguro, más consciente de que algo estaba interfiriendo en mi mente, manipulándome desde algún lugar que no podía ver. La ansiedad empezó a afectarme físicamente. Mis manos temblaban mientras revisaba las cámaras, mi corazón se aceleraba sin motivo aparente y sentía un nudo constante en la garganta. Había noches en las que me apoyaba en la pared del banco, respirando hondo, tratando de recordar que debía mantener la calma, que nada podía probar lo que estaba sucediendo, pero la sensación de ser observado nunca desaparecía. Incluso cuando me sentaba a tomar notas o preparar café, sentía que había algo allí, justo fuera de mi campo de visión, vigilando cada acción. Los días pasaban, y mi vida comenzaba a girar en torno a eso. Las rutinas cotidianas, llevar a Arturo a la escuela, desayunar con Eduarda, comprar pan fresco, se mantenían como un acto de resistencia, como un intento de mantener la normalidad, pero en mi interior, cada sonido extraño, cada sombra fugaz, cada llamada que decidía ignorar me llenaba de una tensión que no podía compartir. Me sentía atrapado en mi propio trabajo, en mi propia casa, bajo la constante sensación de que algo que no entendía estaba presente, acechando, esperando un descuido. No había nadie a quien pudiera recurrir. Hablar de esto habría significado exponer mi miedo, y eso podría poner en peligro mi trabajo y, sobre todo, a mi familia. Así que aprendí a vivir con la inquietud, a caminar por los pasillos del banco con los sentidos alerta, a escuchar cada sonido con un detalle que antes no existía. Era un miedo silencioso, constante, que no tenía nombre, pero que se volvía cada vez más real con cada noche que pasaba. Aún así, me aferraba a la rutina, a mi café, a las conversaciones triviales con los vecinos, a los juegos de Arturo, porque eran lo único que me recordaba que todavía había normalidad. Pero sabía que, fuera de eso, la presencia estaba allí, observándome, esperando que cometiera algún error, esperando que cediera ante la voz. Y esa idea, más que cualquier ruido o sombra, era lo que realmente me aterrorizaba. La situación empeoró después de varias semanas. La voz dejó de ser una simple guía incómoda y empezó a insistir de manera más intensa. Las instrucciones ya no eran triviales. Me pedía cosas que no entendía, movimientos precisos en el banco, tocar ciertos códigos o manipular documentos de forma que no tenía sentido. Cada vez que dudaba o me resistía, sentía que algo se tensaba en el aire, como si el banco mismo se transformara en un espacio más oscuro, más hostil. Empecé a notar los cambios físicos a mi alrededor. Las sombras ya no se limitaban a aparecer y desaparecer. Parecían moverse con intención, una vez,
Mientras revisaba la sala de cajeros, un objeto cayó al suelo a unos metros de mí, aunque sabía que no había nadie más allí. Otro día, la puerta de la bóveda se abrió lentamente, sola, y el frío que salió de ese espacio me hizo temblar de pies a cabeza. Las cámaras nunca registraban nada fuera de lo normal, pero mi percepción me decía lo contrario. Cada sonido era amplificado en mi mente, pasos que no estaban, respiraciones que no podía identificar, un roce en los pasillos que desaparecía cuando giraba para ver. El cansancio empezó a hacerme perder la claridad. Había noches que apenas dormía, pensando en cómo cumplir con las instrucciones sin poner en riesgo a mi familia o mi trabajo. Me sentía atrapado en un ciclo sin fin: obedecer para sobrevivir, resistir para mantener mi integridad. La ansiedad era constante, y cada decisión se volvía un acto de tensión extrema. Incluso al volver a casa, la sensación de ser observado no desaparecía. Caminaba por los pasillos de mi casa, revisaba las habitaciones de Arturo, asegurándome de que Eduarda estuviera tranquila, pero siempre sentía un peso en el pecho, como si alguien me evaluara, midiera mi reacción ante cada sonido o movimiento. Comencé a experimentar lo que solo puedo describir como vigilancia absoluta. La voz parecía conocer mis pensamientos antes de que los tuviera. Recordaba cosas que solo yo había pensado, preocupaciones silenciosas, pequeños errores de la vida diaria. Sentía que no podía relajarme ni un instante. Cualquier descuido podría despertar su descontento. La sensación de que alguien invisible estaba justo detrás de mí, observando, evaluando cada acción, era abrumadora. La paranoia se mezclaba con la rutina. Caminaba por los pasillos del banco con la vista fija en las sombras, escuchando cada crujido de las luces, cada sonido lejano que antes habría ignorado. Preparaba café en medio de la noche, tratando de mantenerme despierto. Anotaba todo lo que pasaba, cada ruido, cada sensación, cada detalle que pudiera darme pistas de lo que estaba sucediendo. Me decía a mí mismo que debía mantener la calma, que no podía permitir que la voz me dominara. Pero la tensión en mi cuerpo, la respiración acelerada, el temblor en las manos, me recordaban constantemente que la situación estaba más allá de mi control. Mi vida en casa se volvió más complicada. Eduarda notaba que estaba más nervioso, más irritable, más distante, pero yo seguía sin contarle nada. Cada mirada de Arturo, cada sonrisa de mi esposa, se convertía en un recordatorio de por qué debía mantener el secreto. No podía arriesgarme a perder mi trabajo ni a exponerlos a algo que no comprendía. Vivía con el miedo constante de que cualquier acción equivocada pudiera ponerlos en peligro, aunque no entendía cómo ni por qué. Hubo noches en que la voz apareció mientras no estaba en el banco. La escuchaba mientras caminaba por la calle de regreso a casa, o incluso mientras me preparaba para dormir. Siempre conocía los detalles precisos, lo que había comido, lo que había pensado durante el día, lo que temía más profundamente. Sentía que mi mente ya no me pertenecía. Cada pensamiento era inspeccionado, cada emoción manipulada. A veces, al mirar a Arturo mientras dormía, sentía un miedo inexplicable de que la presencia pudiera alcanzarlo. La ansiedad y la culpa se mezclaban. Me culpaba por exponer a mi familia a un riesgo invisible y me aterraba la idea de fallar en cualquier momento. La voz, aunque no gritaba ni amenazaba directamente, tenía un poder aterrador. Sabía cómo hacerme sentir miedo y duda sin mostrar una forma física concreta. El terror había alcanzado su punto máximo. Ya no era solo la voz o los sonidos, sino la certeza de que estaba atrapado en un espacio donde cada acción estaba vigilada, donde la realidad parecía distorsionarse y donde mi propia mente era un campo de batalla. Cada noche se volvía un ejercicio de resistencia. Caminar por los pasillos del banco, escuchar cada crujido, cada sombra, cada movimiento imperceptible, sin perder el control. Y aún así, a pesar de todo, seguía yendo a trabajar, siguiendo la rutina de siempre, cuidando a mi familia,
y haciendo las cosas que antes parecían normales: preparar café, saludar a los vecinos, ver a Arturo jugar. Todo para mantener un hilo de normalidad en un mundo que había empezado a derrumbarse silenciosamente, bajo el peso invisible de esa presencia que conocía cada rincón de mi vida. Después de semanas de noches interminables, de sombras que parecían moverse por sí solas y de la voz que parecía leer cada pensamiento, finalmente decidí que no contestaría más las llamadas. La decisión no fue fácil. Cada noche, mientras caminaba por los pasillos vacíos del banco, sentía el peso de algo invisible observándome, como si supiera que había tomado una postura de resistencia. Sin embargo, mantenerme firme se volvió la única manera de conservar mi cordura. Las primeras noches después de dejar de contestar fueron las peores. Todo parecía más intenso. Pasos que se acercaban y luego se alejaban, susurros que no lograba entender, luces que parpadeaban sin razón aparente. Aún así, con cada hora que pasaba sin responder, sentía una mezcla de miedo y alivio. El miedo porque la presencia seguía ahí, tangible en el aire, cercana, evaluando cada movimiento. El alivio porque por primera vez en mucho tiempo no estaba obedeciendo órdenes externas que no comprendía. La ansiedad se mezclaba con la fatiga. Me encontraba caminando por los corredores del banco con el cuerpo tenso, respirando hondo para calmarme. Cada objeto fuera de lugar, cada sonido inesperado, me hacía recordar que la voz todavía podía manifestarse, aunque ya no tuviera el control directo sobre mí. Mis noches eran largas, pero ya no estaban gobernadas por la obediencia forzada. Estaba aprendiendo a convivir con la tensión, a aceptar la incertidumbre. En casa, la sensación de normalidad regresó lentamente, aunque no del todo. Eduarda notó que mis ojos ya no reflejaban el mismo terror que antes, que mis manos temblaban menos, que podía caminar por la casa sin sentirme perseguido a cada instante. Arturo seguía jugando, y yo podía observarlo sin sentir que cada movimiento suyo podía activar la ira o el interés de la voz. Sin embargo, incluso allí, en la seguridad de mi hogar, sentía que algo invisible podía estar presente, sentado en un rincón, observando. Era una presencia que no necesitaba aparecer físicamente para hacerse sentir. Con el tiempo, la actividad disminuyó. Los sonidos extraños se volvieron menos frecuentes, las sombras más fugaces. Me permití respirar un poco más tranquilo, aunque el recuerdo de las noches pasadas nunca desapareció. La sensación de ser vigilado se había suavizado, pero no desapareció por completo. Había aprendido a aceptar que había fuerzas que no podía entender, que existían en los márgenes de la realidad cotidiana, invisibles para los demás, pero muy reales para mí. Mi rutina volvió a ser similar a la de antes, pero ya nada era exactamente igual. Cada café que preparaba, cada pan que compraba, cada paseo con Arturo, llevaba consigo un hilo de tensión residual, una conciencia de que la vida podía cambiar en un instante y que lo inexplicable podía regresar en cualquier momento. Aprendí a vivir con la incertidumbre, a proteger a mi familia y a mantener el control de lo que podía controlar: mi cuerpo, mis actos, mis pensamientos frente a lo desconocido. Hoy sigo trabajando en el banco, sigo siendo el guardia nocturno, sigo caminando por los pasillos que una vez fueron territorio de terror. Pero hay noches, especialmente cuando el silencio es absoluto y solo escucho mi respiración y el zumbido de las luces, en las que siento que la voz todavía está allí, esperando, paciente, recordándome que nunca entendí todo, que nunca lo comprenderé del todo, y aunque he decidido ignorarla, esa certeza de que algo me observa permanece, flotando en el aire, recordándome que el mundo tiene rincones que no pueden explicarse y que, a veces, el miedo más profundo no proviene de lo que vemos, sino de lo que sabemos que podría estar ahí sin que nadie más lo perciba. Vivir con esa presencia es un ejercicio constante de vigilancia y contención. Aprendí a no hablar del tema con nadie, a no revelar mi secreto, porque sé que nadie me creería y que, de hacerlo, podría poner en riesgo lo más importante: Eduarda y Arturo.
Así que guardo todo dentro de mí como un diario invisible de terror silencioso y continúo con mi vida, con la rutina diaria y con la certeza de que, aunque la voz ya no me llame, sigue ahí, al acecho, invisible pero innegable, recordándome que la seguridad absoluta es solo una ilusión.